¿Alguna vez te has enamorado de alguien por su voz? Quizás no. Siempre miramos lo físico, la altura, el pelo, la delgadez, o lo característico, que son las risas, las bromas, la sencillez, pero nunca nos enamora la voz. Y hoy es el día de reivindicar la voz. La voz es la herramienta que ahora mismo estoy usando para comunicarme contigo. Es lo primero que conoces de mí, locutor. Desconocido, sí, pero locutor al fin y al cabo. Cuando comienzo a participar en esto que se llama la radio. A través de estas cosas, a través de esta voz te cuento tantas cosas de mí. Si estoy cansado, despierto. Si me cabreo, me emociono. Si me confío o no. Si me relajo o me altero. Todo, todo lo estás descubriendo gracias a mis cuerdas vocales. El mundo está lleno de grandes voces, imparables cuerdas vocales. Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo, Julio Otero, Paco González, Pepa Fernández, José María García y más y más y más. Voces que fueron el reflejo de una vida, la mirada de una realidad que no podías ver, porque la radio no se ve, se siente. Y compartimos juntos esta pasión, este amor por la radio. Todos quienes nos sentamos delante de este micrófono de Jaque Mate, que defendemos con orgullo desde su nacimiento y parece esto un equipo de fútbol, y todos quienes se sientan detrás de todos los otros micrófonos, porque la radio no solo se hace hablando, se hace pensando, se hace produciendo, se hace realizando. Todo eso es radio. Pero espera, para. Todo es radio. La vida es radio. ¿Te das cuenta? Es la primera palabra al amanecer y la última al anochecer. Es el grito desamparado y la emoción desmedida. Es el tarareo y la obra cumbre. Es el que llega. Somos los que llegamos. Y es el que se va. Ilusión, pasión, emoción, diversión, información. Abre el diccionario y busca palabras. La radio está en cualquiera de esos términos. Bueno, basta. Quizás esté pontificando demasiado. No se me estará quedando demasiado largo ya el sermón. Al fin y al cabo, este es el primer Día Mundial de la Radio que vamos a vivir cumpliendo con lo que nos gusta, que es hablar por este mágico medio. Es lo que estamos haciendo ahora mismo. Así que estamos más en posición de escuchar que de hablar, que de pontificar, la verdad. Porque no te olvides, se aprende escuchando. Porque la radio se escucha, la vida se escucha. Y en esto estamos, Día Mundial de la Radio, 13 de febrero del año 2021, Día Mundial de la Radio con mascarilla, la radio confinada, la radio del EPI, la radio más que nunca motor indiscutible de la vida. Desde marzo, con el confinamiento, información, compañía y entretenimiento, más que nunca. Y no estoy solo para hablar de la radio, evidentemente. Pero yo quiero hacer un experimento hoy. Ángela, hola. Ángela no nos oye. Ángela, está hablando con el micro quitado seguro. Te conozco. Perdona. Sí, aquí estoy. Estaba hablando con el micro quitado. La conozco. Sí. Ángela, si te digo una palabra, me tienes que decir lo que para ti supone. ¿Jugamos Vale, ese juego? Venga. vámonos. Radio. Pues la radio yo creo que representa la calidez y la compañía, y la verdad que representa para mí el medio de comunicación más humano que existe. Yo creo que esa es la definición perfecta para aquel que está detrás, o sea, para el emisor y para el receptor. Yo creo que el que escucha lo vive así. Voy a repetir el experimento con Antonio. Antonio, a ti te pilla ya menos de sorpresa. Sí. ¿Qué es para ti la radio? Radio, yo compro compañía. Voy a comprar el término de Ángela. Ah, mira. Es verdad, es que desde marzo, sobre todo con el confinamiento, la radio nos ha acompañado bastante. Una radio que está en cambio, en una época de cambio. Es evidente, nosotros no nos ha comprado ninguna emisora de momento, estamos negociando. No, es broma, no nos quiere nadie. Pero estamos haciendo esto, ¿por qué? Porque la radio en cierto punto se ha democratizado. Cualquiera puede tener un programa de radio
como el que tenemos nosotros, con mayor o menor talento. Y eso tiene sus partes buenas como todo y sus partes malas como todo. Pero lo cierto es que los podcasts han llegado para revolucionar este medio. ¿Qué valor le veis a los podcasts? ¿Creéis que van a poder sustituir a la radio convencional? Que es la típica pregunta de siempre. No, pues en realidad son cosas diferentes. De hecho, ya los formatos y las temáticas son diferentes. El podcast no tiene, digamos, otro objetivo, tiene otras maneras de funcionar. Realmente la radio lo que siempre ha tenido y lo que hizo en su principio que tuviera, digamos, esa prominencia sobre la prensa es el directo. Que eso, por ejemplo, algo que el podcast en principio no tiene, ¿no? El podcast, al fin y al cabo, son pequeñas píldoras de radio en diferido que tienen su punto, que además suelen muchas veces, o digamos, de un ámbito fuera de la radio, de temas así que no tienen cabida en la radio. Yo creo que son ámbitos diferentes. Veré incluso más probable de quitarle espacio a la radio, por ejemplo, plataformas como YouTube, que ya también a través de podcast o de otros programas en directo está ahí, Twitch y etcétera, ¿no? Yo, por mi parte, creo que el podcast tiene otra naturaleza, otra esencia, como bien dice Antonio, porque hablas de como de temas más concretos y temas que muchas veces no tienen nada que ver ni con la actualidad, ni hay como, digamos, esa complicidad entre los locutores, ¿no? Que a veces se produce en un estudio de radio. De hecho, Javier del Pino afirmaba en una entrevista cuando le preguntaban precisamente por los beneficios, el perjuicio que podía tener la aparición de Internet, porque esto provoca que la radio se tenga que reinventar rápidamente con aplicaciones como Twitch o el mismo podcast. Dice que Internet ha sido una bendición para la radio. Por lo tanto, sí creo que le ha dado ese factor de hacerse reversible, por así decirlo, pero que nunca va a dejar de ser la radio lo que ha sido siempre, que es un medio de activo, participativo y de transmisión continua entre un emisor y un receptor, que evidentemente no hay respuesta, pero sí hay como esa comunicación no verbal, digamos. No, que hay una cosa, una ventaja que tiene la radio hablando de internet, y es que no necesita conexión, no necesita un wifi, no necesita conexión a internet, sino simplemente pues con sintonizar, con tener la antena, ya eres capaz de recibir señales muchas veces de lugares muy lejanos, que eso también es una ventaja respecto a otro tipo de plataformas que en el momento en el que te falla un poco internet es imposible de usar el servicio. Yo aquí quiero abrir una lanza, una pequeña lanza a favor de los transistores de toda la vida. A ver, no de toda la vida de estos gigantes, pero sí especialmente los últimos que eran los aparatitos de estos maravillosos, que son con los que más o menos nos hemos criado nosotros cuando éramos pequeños, porque fueron los últimos antes del paso al móvil, que le daban ese sonido incluso mágico, porque en el móvil es un sonido quizás demasiado perfecto y que no tiene esa magia, por decirlo así, del transistor, ¿verdad? Yo lo veo así, por lo menos. ¿Eh? Bueno, eso ya es no, la reminiscencia del sonido aquel cascaete de la radio, que bueno, sí, tiene su puntito de recuerdo, pero hombre, sí, en el fondo tenía ese punto, ¿no? De la radio que te la puedes llevar encima, ¿no? Que la llevaba a cuesta donde fuera y que tiene ese punto que en el fondo ha sido sustituido en ese sentido por el móvil, que también es capaz de hacer esa función y que es algo que hoy en día parece pues esencial, ¿no? El poder moverte con libertad con el apartito detrás y seguir escuchando radio, ¿no? Por ejemplo, un equipo de música o una radio, como decía, de esta antigua más grande, eh, que sonaba en un sitio y en principio no lo movías de ahí, tenías que estar ahí. Si querías escuchar radio, tenías que estar en ese lugar. Mientras que ya en ese pequeño resistor otro podías estar, pues mientras está en la cocina haciendo la comida o por las noches antes de dormir escucha un ratito o básicamente cuando quisieras y como quisieras, ¿no? Ángela, yo creo que sí le va a tener más cariño al antiguo transistor que al móvil. Sí, probablemente. En fin, ya me conocéis, ya sabéis que yo soy bastante conservadora en lo que tiene que ver con el tema de Internet y los medios de comunicación y abogo por ese halo conservador, pero bueno, también hay que ser consciente que los tiempos cambian y que quien no se adapta o renueva prácticamente desaparece. Yo creo que el caso de la radio, el hecho de estar en un estudio de radio, ver las caras de tus compañeros, intercambiar impresiones y que sea un diálogo en abierto, que es así como yo interpreto que debe funcionar la radio,
creo que eso no va a desaparecer. Evidentemente, no creo que haya una imagen más simbólica de lo que representa la radio, que es la típica imagen de la niña que se pone al lado de lo que en ese momento era la protorradio, por así decirlo, ¿no? Se sentía probablemente acompañada, informada, entretenida, y eso es algo que la radio, ya lo digo y lo he dicho un montón de veces, el hecho de no tener ese lenguaje visual lo tiene mucho más complicado porque tiene que enganchar por la palabra. De hecho, cuando hemos entrevistado a algún profesional del medio, yo le he hecho esa pregunta, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la palabra dentro de la radio? Y la verdad que es la pregunta que creo que es la más apropiada para un profesional que se dedica a comunicar y a transmitir única y exclusivamente por su voz, sin tener otro recurso. Ahora estoy pensando en Ángeles Barceló, que para mí es una gran profesional, que gracias a su voz, gracias a sus recursos vocales, pues la verdad que parece como que la estás viendo, ¿no? Y te transmite perfectamente qué es lo que quiere decir con su mensaje, no solamente con el contenido, sino con la forma. Pues fíjate que yo he tenido la suerte de estar 2 veces viendo el programa de Hoy por Hoy cuando lo hacía Ángel Barceló, bueno, sigue haciendo, pero 2 veces que ha venido a hacerlo a Sevilla el año pasado antes de la cuarentena y luego ya después. Una vez estuve con Antonio, que tuvimos que madrugar, ¿eh? ¿Te Efectivamente, acuerdas, buen Antonio? madrugón. Sí, Y sí, yo, sí. y yo creo que fue una gran experiencia porque ves todo lo que hay detrás de la radio y todo. Cuando tú te llega el sonido, la emisión radiofónica, por eso digo que siempre es un medio muy imaginativo. Tú ves a los locutores que parece que todo suena perfecto así, por amor de Dios, pero los locutores están gestionando el programa en directo, están gesticulando para dar órdenes, están trabajando para que todo quede perfecto, milimetrado, y yo creo que esa es la magia. Tú te lo tienes que imaginar cuando lo escuchas, no es como la televisión. Sí, efectivamente, es ver la radio por dentro, que yo creo que además es una cosa que es muy atractiva, ¿no? De hecho, hay algunos programas que simplemente poniendo una cámara apuntando ya ni siquiera al equipo, ¿no? Solamente al presentador, a los presentadores, ya han ganado muchísimo con eso y han conseguido eh, mucha repercusión por parte del público. Yo creo que la gente, en el fondo, existe un puntito de atractivo de ver cómo funciona la radio y ver cómo es por dentro, ¿no? Yo recuerdo hablar con algún compañero una vez, lo interesante que podría ser un proyecto de radio en el que fuera, pues, básicamente el estudio en un escaparate con un cristal que se pueda ver a través, ¿no? Y que la gente pasando por la calle pueda ver la radio haciéndose a la vez que la escucha, ¿no? Yo creo que podría ser un experimento muy interesante. Eso lo tiene, por ejemplo, siempre que no cierran las persianas, lo cual es una puñetera mala suerte, Cataluña Radio lo hace. Y en Argentina, ya creo que no porque cambiaron de ubicación de los estudios, pero Radio 10 y la emisora musical que era la Pop, eso lo hacían. Ellos hacían el programa mirando en un escaparate. Entonces ellos estaban sentados y se veía hablarle a un escaparate. Y eso lo hacía también aquí en España Cataluña Radio. Y eso lo veo muy bien, porque, por ejemplo, Madrid, la SER tiene una ubicación maravillosa, porque es la Gran Vía de Madrid, que es una arteria comercial maravillosa y de tráfico de personas. Onda Cero, por ejemplo, lo tiene más complicado porque está en San Sebastián de los Reyes, apartada del mundo. La COPE también está en el centro. Son cosas que se podrían intentar ver, claro. Y entiendo que igual las instalaciones no están pensadas para eso porque son edificios de hace muchos años y no están preparadas para eso, pero eso estaría bastante interesante que lo hicieran más. Y radios locales también, porque te da una cercanía con el oyente que es muy buena. Sí, sobre todo la radio local, que primero por localización suelen estar en sitios bastante más céntricos, bastante más accesibles para el público, no es el caso de grandes emisoras en Madrid, etcétera. Y aparte, yo creo que es lo que más, eso te añade la cercanía, te añade, pues no sé, esa, digamos, más pertenencia a la radio porque estás viendo por dentro cómo se hace, estás ahí dentro también. Por ejemplo, Onda Cero en Almería, yo hablo de lo que conozco, claro, es que no puedo hablar de lo que no conozco. Onda Cero en Almería es una planta baja, esquinera, esto quien viva en Almería lo sabrá, en la Rambla Federico García Lorca, que es un sitio donde hay trasiego, cierto que no es, no es tampoco la parte mayor trasiego, pero es una parte todavía de trasiego de gente y haciendo una obra en el edificio que igual, a ver,
yo entiendo que serán caras y que no estarán preparadas para hacerlo, pero si Onda Cero decide no me salió la palabra, apostar por eso, se podría conseguir, porque la ubicación está. La COPE en Almería, por ejemplo, sí lo tiene más complicado. La SER en Almería también lo tiene más complicado. Y Radio Nacional creo que por las instalaciones sí también, porque tampoco tiene mucha ventana. Así, pero Onda Cero, por ejemplo, en Almería podría conseguir. Entonces, yo creo que es algo muy interesante. A mí me gustaría bastante que se hiciera. Sería un gran atractivo. Sí, en principio quizás eso puede ser un poco complicado porque muchas radios suelen estar pues en pisos en alto, ¿no? Que eso obviamente imposibilita hacer esto, ¿no? Pero yo creo que podría ser interesante eso, plantearlo como, bueno, como hace Cataluña Radio. Yo creo que eso también añade más valor a la radio. Ángela, Sí, yo creo que lo que estáis proponiendo es bastante interesante para acercar, digamos, un medio que probablemente esté abandonado, que dentro de, por ejemplo, el público joven, que no lo contempla ni como una posibilidad para estar informado, entretenido, escuchar música o cualquier capacidad que tiene la radio, que ya de por sí son bastante amplias. Creo que sería muy positivo el hecho de tener esa oportunidad y de tener ese contacto aunque sea visual con el edificio, ¿no? Y que no se queden como alejados de zonas de tránsito y de contacto donde la gente realmente pueda ver que realmente existe, que tiene una localización, que tiene una serie de medios, que al final es una institución, que la SER es una institución, Onda Cero también, RACU también, y que eso sería muy positivo para que el medio no se quede, digamos, en el imaginario de unos pocos. No obstante, también me gustaría recalcar que no todo el mundo puede hacer radio, que esto es una cosa que también es un tema bastante interesante, por lo menos para mí, que está un poco también en la palestra, porque es que parece que cualquiera se puede poner delante de un micrófono y decir lo que sea sin tener ningún tipo de responsabilidad. Evidentemente, en nuestro caso no es de una trascendencia tan grande como puede tener la SER, por supuesto que no, pero también hay que tener ciertas miras a la hora de ponerte delante de un micrófono, delante de una cámara o delante de Twitter. Siempre hay que tener esa consideración porque todo el mundo somos responsables de lo que decimos, de cómo lo decimos y de lo que provocamos con ello. Esto me parece importante recalcarlo porque ahora con la figura del streamer y con todo esto, el jaleo de los youtubers y tal, me parece muy bien que estén relegados en su campo, pero no me parece tan bien que inunden otros que no le pertenecen. Yo voy a coger guante aquí y voy a decir que aquí yo creo que hace muy importante para empezar una diferenciación entre lo que es información y entretenimiento. En el ahí. sentido de no se le puede aplicar el mismo baremo de profesionalidad a alguien que está haciendo un informativo que a alguien que está haciendo, por ejemplo, radio musical o que está haciendo un programa pues de entretenimiento de una hora perdida pues de la noche, ¿no? Quiero decir, son para empezar conceptos diferentes a la vez de valorarlo. Y aún así, y aquí ya entramos de lleno otra vez en el debate de la formación, etcétera. Yo creo que en ese sentido el concepto de formación, la universidad, los títulos de información te dan, digamos, es una prueba de que tienes unas ciertas competencias, pero una persona que es capaz de mostrar esas competencias de manera independiente al título tiene ese mismo valor, tiene esa misma profesionalidad y tiene esas mismas capacidades. Y de hecho, estamos viendo, por ejemplo, pues son entretenimiento, que es básicamente el 99% de lo que hay en el mundo streamer, tienen la misma profesionalidad que muchas radios, que muchas televisiones profesionales. Entonces, ahí está su valor, ¿no? Que tienen, digamos, esa aún más cercanía por la naturaleza de las plataformas y son capaces de hacer un producto bastante profesional, bastante bueno y bastante interesante. Si es que yo no estoy en contra de que ellos estén en la palestra, o sea, de que ellos estén en la radio, que ellos ejerzan esa profesión, yo no estoy en contra de eso, estoy en contra de que lo que se demande sea eso. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Bueno, porque yo creo que aparte de ellos que tienen esas capacidades que está contrastado, como es el caso de Ibai, que es un comunicador maravilloso, que tiene una voz prácticamente que engancha al segundo de escucharlo, que eso es una obviedad, también hay personas que tienen otro tipo de formación y que también merecen esa oportunidad. No solamente un streamer, un youtuber o un instagramer o cualquier persona que maneje un poco las redes sociales, porque es que al final un medio de comunicación más o menos es una red social.
Por lo tanto, la repercusión que puede tener Ibai no es lo mismo que la que puedo tener yo. Hasta ahí Por eso lo estamos eligen. ahí, pues Quiero ahí es decir, en igualdad de condiciones, obviamente van a elegir al que arrastra seguidores con él, incluso aunque sea un poquito peor que la otra alternativa. Al fin y al cabo, los medios de comunicación son empresas y lo que buscan en última instancia es eso, atraer al público, ya sea en su momento cuando empezaron a traer futbolistas por ejemplo, pues ya que estamos hablando de Ibai, ¿no? En el caso de las radios deportivas, empezaron a traer futbolistas para comentar Ujú. partidos, futbolistas famosos, pues igual que pasó en ese momento, ahora pasa con estas personas que tienen, digamos, una base social muy grande, que tienen un público más grande que muchas radios grandes, no sé qué decir. Ibai es capaz de congregar cualquier día al mismo público que puede congregar un programa de la SER y mucho más también si quiere. O sea, quiero decir, están un peldaño por encima realmente a nivel de público. Y que, por ejemplo, Michael Robinson cuando empezó en Canal Plus no era periodista, era futbolista. Exactamente. Y hoy en día nadie duda de él. Bueno, y Pero numerosos solamente falleció ya. periodistas de renombre, no solamente en el mundo deportivo, sino en general, que empezaron su formación, no tienen realmente un título porque no terminaron la carrera por las situaciones de su vida y que nadie duda de su profesionalidad. O gente eso, como Michael Robinson, que empezaron de manera más o menos paralela y a través de su trabajo se han hecho ese nombre. Quiero decir, hay como muchas maneras de llegar a ese camino, más allá del más claro y más directo que es, pues, estudio periodismo, estudio ciencia de la información, etcétera, y accedo al puesto de periodista. Hay, digamos, muchos caminos para llegar ahí. Ángel Barcelo, por ejemplo, yo leí una entrevista que tampoco había acabado la carrera, que le Carles quedaban una o Francino, dos por asignaturas. ejemplo, tampoco creo que está en esa situación, también que le quedan varias asignaturas. Sí, de eso hay muchos. Claro, porque hay gente que se metió a trabajar porque le salió trabajo mientras estaban haciendo la carrera y nunca la terminó. Entonces, y yo creo que nadie duda de ellos como periodistas. Entonces, que esto es un fenómeno que tampoco es nuevo, ¿eh? Que siempre ha existido. Ana Blanco tampoco es periodista, es pedagoga, si no recuerdo mal. Y más casos habrá, te digo los que me salen de ahora mismo de la cabeza, de memoria. Sí, o gente que a lo mejor digamos, se dedica a un sector muy concreto, a lo mejor que hace temas de salud, que hace temas de ciencia, Ujú. que hace temas de Son medio ambiente, médicos. y que no son periodistas, sino que son a lo mejor pues, son ingenieros agrónomos, o que son alguna carrera de ciencias, o que son pues, eso, pedagogos, psicólogos, filósofos. Hay muchas carreras que después también las puedes orientar hacia la comunicación, ¿no? Ángela, Sí, sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo. Lo que no estoy de acuerdo es que se busque un perfil que tenga repercusión. Porque sí, pero evidentemente yo sí llevo la hacer para hablar de la figura del streamer, evidentemente llamo a Ibai. Venga, lo invito tal y cual, lo cito, lo traigo a mi estudio de radio, bien, de acuerdo. Pero no sé, es que yo creo que estás ocupando un puesto ahí para lo cual ha hecho mérito, porque ya he dicho antes que es un gran comunicador, porque tiene virtudes para comunicar que son maravillosas, pero que por detrás hay personas también que están con mucho menos recorrido, con mucha menos repercusión, también merecen tener esa oportunidad. Entonces, si yo compito con Ibai, es imposible que yo compita con Ibai, pero independientemente de que yo sea mejor comunicadora o peor que él, es porque él tiene 35.000 millones de seguidores y yo tengo yo qué sé, 1.000 seguidores. Y a mí ese baremo es lo que me choca, que evidentemente una radio es una empresa, por supuesto que sí, que lo que busca es audiencia, por supuesto que sí, pero es que si no, pero es que por esa regla de tres, el campo de participantes y de personas que te busquen esa oportunidad de meterse en el medio se reduzca exponencialmente. pero Bueno, Y por yo eso es tengo que como hacer, decir, y yo tengo que hacer una diferencia, por supuesto. Una cosa es un periodista y otra cosa es un comunicador. claro. pero Cuidado. ¿por qué se sitúa entonces a Luis del Olmo en Onda Cero, por ejemplo, con protagonista? Porque tiene repercusión. Exactamente, lo que voy a decir yo. O sea, tú igualmente no puedes competir con Luis del Olmo, con Carlos Herrera o con Paco González. Obviamente, una radio, si tiene opción de darle un programa a ellos, no te van a dar esa oportunidad a ti. Te podrán dar oportunidad pues, en redacción de ese equipo, te podrán dar oportunidad en la parte técnica aparte, podrán darte en muchos sectores, digamos, de segundo nivel, que no sea el presentador estrella en el que tú después poder ir creciendo, pero obviamente, digamos, los puestos de mayor importancia, los presentadores de los grandes programas, están muy filtrados a nombres muy concretos, ya sea
o a estrellas emergentes como puede ser, sí, aunque realmente yo Ibai no lo veo a largo plazo quizás en la radio, pero o grandes comunicadores de otras radios. O sea, yo creo que no es el mismo, no es lo mismo, o sea, no aspira al mismo puesto. Una persona, por ejemplo, que acaba de terminar periodismo, que tiene un poca experiencia, a un periodista que ya tiene mucha experiencia, tiene muchos años y está preparado para ser, digamos, un director de una redacción, director de un medio, presentador de un programa, etcétera. O sea, yo creo que son conceptos completamente diferentes. Yo creo que no la hemos convencido. No, sí, verás, no me vais a convencer de nada porque yo sí voy a pensar Hombre, eso, no. voy a pensar eso siempre. Y entiendo todo lo que me estáis diciendo, pero también entiendo que hay que dar oportunidad, por lo menos algún resquicio a personas, por ejemplo, como nosotros, que somos No. estudiantes de periodismo, Ah. que estamos haciendo nuestros pinitos de esta manera y que bueno, que hemos hablado con determinados profesionales que defienden también y apelan a ese atrevimiento por parte de los jóvenes, por lo menos a que no se olviden de la radio y que ejerzan el periodismo a través de la radio. Entonces, pues me va a seguir siempre chocando la figura de este tipo de comunicadores, que son legítimas, por supuesto. Más legítimos son ellos que yo. Bueno, a ver, que aquí tampoco había que convencer a nadie de ninguna postura. Aquí cada uno tenemos nuestra postura y la respetamos todas. Tengo un recalito ahora para el Día Mundial de la Radio, para destensar un poco el ambiente. Y es un invitado. Le he hecho una entrevista que os va a dar envidia. El nombre del invitado, hemos estado dando pistas en Instagram y en Twitter, y ya por fin lo revelamos ayer. El nombre del invitado mira a la vida desde el sur, habla desde la mañana del fin de semana en Canal Sur Radio. Es, cómo no, Domi del Postigo, director de Días de Andalucía, el programa del fin de semana en Canal Sur Radio, sábado y domingo de 9 a 11 de la mañana. Y hablamos un poquito pues de todo, de su trabajo con Jesús Hermida, de la cadena SER, de todo un poquito, de sus proyectos anhelados, de la vida actualmente en la radio, de cuándo le vetaron, también, porque esto pasa en los medios, desgraciadamente. Y de todo esto, y ha sido una entrevista que a mí me ha hecho mucha ilusión porque lo llevo siguiendo ya bastantes años en la radio y me ha hecho bastante ilusión la entrevista. Así que esta es la entrevista con Domi del Postigo y luego seguimos nosotros charlando un ratico. Bueno, pues para celebrar este Día Mundial de la Radio tenemos la suerte, porque es una suerte, de contar con una persona de amplia trayectoria en este medio que ahora está en los fines de semana iluminando la mañana del fin de semana en Canal Sur Radio con su programa Días de Andalucía y es Domi del Postigo. Hola, Domi. Hola, ¿qué tal? Es un placer estar con vosotros. Gracias. Pues yo creo que la primera pregunta es la obvia que siempre se hace y que tampoco voy a ser yo aquí alguien que invente algo nuevo. ¿Qué es la radio para ti? Bueno, pues la radio, además de, como sabes, un modo de vida, que eso no es ninguna tontería, eso es evidentemente muy importante. Y además lo digo para la gente joven que tenga vocación, que sepa que se puede de alguna forma convertir en tu modo de vida. La radio es probablemente, bueno, pues como conozco además, como sabes, un poco distintos medios de comunicación y he trabajado en ellos y lo suelo hacer, la radio es probablemente el medio que te permite ser más tú como comunicador y al mismo tiempo probablemente también como periodista. Y vamos a hablar ahora del programa que está realizando actualmente, que es Días de Andalucía, que lleva ya 1 año y medio en emisión. ¿Cómo surgió la idea de hacer este programa? Bueno, primero pensé en un título y entonces pensé que para convertir ese tramo de 2 horas, que es el que se me propuso, ¿no? De sábado y domingo matinal, de 9 a 11 de la mañana, en algo especial, porque el fin de semana en sí, yo en radio he hecho noche, tarde, sobremesa, las mañanas, en distintas emisoras. Quiero decir que conozco un poco cómo formatear cada tramo horario, tú sabes, Carlos. Entonces, pensando, yo había hecho también la mañana del fin de semana al la SER a nivel andaluz, entonces dije, ¿cómo hago algo especial en esta oferta que para mí, por venir de la radio en la que o la radio que vi además conformarse, ¿no? Porque yo fui de los que iniciaron, de las primeras voces de la radio autonómica andaluza, volver ahí 20 y tantos años después, dije, y pensé en el título y dije Día D, porque es una manera de desembarcar
es no porque fuera Normandía, ¿no? Es una manera de señalar algo de manera especial y jugar un poco también con la D de firmar, ¿no? De Domi. Y de Andalucía porque quería ubicarlo muy claramente y como tal se me hizo, desde la dirección Juan Miguel Vega, se me hizo hincapié ubicarlo en el contexto autonómico andaluz, ya que la radio es una radio pública de los andaluces o debe serlo, ¿no? Eso por un lado. Y luego a la hora de afrontar contenidos, pues quise equilibrar cómo elegir, como tú también sabes bien, secciones que sean fijas, pero que a pesar de ser fijas estuvieran muy vivas cada día, ¿no? Y al mismo tiempo, cómo tematizar esas secciones. Porque a mí no me gusta que te pongan etiquetas de ningún tipo a lo que hagas, ni a ti mismo como persona. Por ejemplo, si dices que haces un formato cultural, estás muerto, porque eso es algo que no suena concreto, cercano, y quienes, por ejemplo, estén lejos de lo que ellos creen en su etiqueta personal, que es la cultura, no se van a acercar nunca. Si dices que haces, excepto que hagas un informativo, claro, pero si dices que haces un programa de deportes, bueno, pues está claro que vas a acercar a la gente del mundo deportivo. Pero a lo mejor, como bien sabemos, los programas de deportes hoy en día son un absoluto espectáculo que mezcla humor, información sobre la marcha y muchas técnicas de comunicación, ¿no? Luego, todo de alguna forma puede estar encaminado a no estar etiquetado. Y las secciones no quise que hablaran ni de libros, ni de música, ni de todo lo que en realidad hablan, sino que cada capítulo de cada sección dentro de ese ámbito contara historias. Y las personas que invitara cada fin de semana, que también podían estar en cualquier ámbito, pueden ser investigadores, ahora que la ciencia ha vuelto a estar de moda, aunque sea por culpa y gracias a la pandemia, aunque fueran artistas, aunque sean escritores, aunque sean políticos, que en sí mismos, al margen del ámbito al que pertenezcan, supusieran un cebo también para el oyente, propusieran el descubrimiento de una persona que viene encaminada bien por la actualidad o bien porque su propio bagaje personal pueda aportar interés a cualquier tipo de oyente. Te hago mucho hincapié, te doy mucho discurso con todo esto, porque creo que la radio, que es lo que tú estás haciendo ahora mismo, aunque sea en formato podcast y no en emisión directa a través del medio convencional, creo que la radio debe competir y puede con estos nuevos tiempos en que las redes sociales y cualquier otro formato que se pueda proyectar a través de Internet, pues hombre, pueden robarle la audiencia clásica, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto y muchos más elementos tienen que estar contemplados a la hora de idear un formato, y pongo la palabra idear, ese verbo, en cuarentena, porque creo que ya casi todo está ideado. Lo que cambia muchas veces son las herramientas. ¿Y cómo es esa planificación semanal del programa? ¿Cuántos días lo trabajáis? ¿Cómo se contactan los invitados? ¿Se deciden los temas de cada semana? Una vez ya está el formato cerrado, que es el que siempre tiene el programa. Bueno, intento estar en la medida de lo posible al hilo de la actualidad. Por ejemplo, hoy en una sección que puede ser, digamos, de arqueología, paleografía, etcétera, que es bajo el suelo andaluz, pues hemos tratado las pisadas que se han encontrado en la bajamar de Matalascañas, ¿no? Porque son pisadas de neandertales de hace más de 100.000 años que se han convertido en un hallazgo mundial. Pues bueno, quiero decir, incluso en secciones fijas, intento nunca abandonar la actualidad, en la medida de lo posible. E incluso si tengo un invitado que es un guitarrista andaluz, en la entrevista intento vincularlo de una forma u otra a la actualidad. Como en este caso, si a lo mejor el guitarrista habla de música, bueno, pues vinculando cómo hace esa música en este momento de la pandemia, donde las cifras son exactamente estas, a lo mejor en el sitio al que pertenece, que es Jerez, ¿no? Etcétera. Siempre hay una añagaza para volver fresca esa presencia, que en sí misma no necesita de la actualidad, porque puede ser muy interesante, ¿vale? Pero, sin embargo, si en algún momento utilizas la posibilidad de vincularla de entrada y salida a la actualidad, te va a ganar frescura. Eso por un lado. Luego, en el formato, los sábados son días además que vienen con la actualidad de la mano. Desde la entradilla de primera hora de la mañana hasta el puente de continuidad que establezco con la compañera de informativos que me cede los trastos, hasta la primera entrevista o los cortes que en esa entrevista o debate se suceden, todo está elegido
dándole en la medida de lo posible otra vuelta, que es lo que debe hacer el fin de semana, de lo que ha sido noticia potente o protagonistas potentes de esa noticia de lunes a viernes previo, ¿vale? Entonces, por un lado, la actualidad es fundamental de una forma u otra, primaria o secundaria. Incluso el domingo, que es un día más reposado, donde nos adentramos más en otros temas o en otros protagonistas que tienen más que decir por sí mismos al margen de que sean foco de la noticia, ¿no? Y luego, yo pienso muchísimo en el entretenimiento. Si tengo un invitado que me interesa mucho por muchas cosas, pero considero que ese invitado no tiene un formato radiofónico, ¿vale? Por muchas cosas, digo, por su voz, por su lentitud, por su falta de ritmo en lo que dice, aunque sea interesante, porque la gente no tiene por qué ser locutores como nosotros, ¿de acuerdo? Pues entonces intento rodearlo del suficiente ambiente sonoro, de todo tipo, para que esa falta de ritmo o esa falta de atractivo de reloj, de timing, de entretenimiento, se compense, ¿no? Luego, la actualidad y el entretenimiento son un poco mis dos palancas a la hora de conducir el formato y a la hora de seleccionar temas y protagonistas cada fin de semana. Yo he leído precisamente hablando sobre esas personas que no tienen ese ritmo, ese tono del locutor, que cada vez hay más locutores a los que se les achaca este problema. Por ejemplo, yo leí muchas críticas sobre Pepa Bueno en su etapa en la cadena SER, en el Hoy por Hoy, donde se le achacaba precisamente que tenía un ritmo más televisivo que radiofónico. ¿Crees que, sin particularizar en nadie, esto está ocurriendo? Que cada vez surgen más locutores sin ese ritmo, sin ese tono de la radio. Bueno, ha cambiado mucho la idea que tenemos de ese tono de la radio, ¿no? Cuando yo empecé hace 30 y tantos años en Radio Cadena Española, Radio Nacional de España, por ejemplo, tenías que tener una herramienta en la medida de lo posible perfecta, que era un poco el libro de estilo de la radio española, ¿no? Todo eso fue cambiando muchísimo. Ya quienes empezamos entonces en esa época en la frecuencia modulada, aunque ahora decir esto a gente tan joven como tú, la frecuencia modulada ahora mismo se emite prácticamente toda la radio. Pero entonces la frecuencia modulada era una forma de emitir una radio más fresca, más joven, que llegaba a menos, tenía menos tirada, digamos, que la onda media, que era un formato más clásico, más consensuado, donde estaban los grandes nombres y los grandes programas de la radio clásicos, ¿no? Entonces, todo eso ha ido cambiando. Ese tono de la radio de hoy, ¿cuál es? Por ejemplo, en aquella época todavía se decía que había que tener una voz, digamos, con unos medios brillantes y un tono más grave que agudo, ¿no? Ah, sí. Y vamos a ver, ¿y José María García qué voz tenía, eh? Quiero decir, las personalidades se imponen al modelo y al estilo prefijado, ¿no? Al mismo tiempo que las personalidades se imponen, se impone el contenido más que la forma. Ni una cosa ni otra era ideal, sencillamente se iba cambiando, lo mismo que iba cambiando el país y el ritmo de vida de este país. Yo creo que hoy todo se mezcla, todo puede ser válido y todos los elementos pueden sumar. Cuando no suman, es que los elementos no son buenos. ¿Me explico? Si Sí. no suman muchos elementos distintos, es que algún elemento está caducado. No funciona bien o no vale, ¿no? Porque, bueno, tú puedes tener mala voz, pero tienes que tener voz, al menos para hacer radio sonora, ¿no? Entonces, por ponerte un ejemplo muy extremo, ¿no? Que un elemento no funcione, o sea, tú puedes tener una buena voz, pero ser idiota. Entonces, a lo mejor puedes ser un buen idiota radiofónico y tendrás gente a la que no le importe. Pero si pensamos en que esto sigue siendo una responsabilidad manifiesta, y me da igual que estés delante de un micrófono porque seas youtuber o porque seas el líder de las mañanas de Radio Nacional, de la SER o de Canal Sur, ¿me explico? O sea, todos podemos tener nuestro público, pero esto tiene unas normas mínimas establecidas. Y dentro de esas normas mínimas está el tener las herramientas suficientes, bien por personalidad, por una buena voz, por un buen ritmo a la hora de explicar, una capacidad de discurso notoria, porque lo que cuenta sea interesante. Toda esa suma de elementos, que los elementos valgan la pena y sean buenos. En ese sentido, el discurso o discusión que hubo sobre Pepa Bueno no me interesa. Pepa Bueno es una profesional del 12 sobre 10, tiene una, al margen de que yo esté de acuerdo o no en todo lo que ella haga, lo mismo que supongo que será al revés, si me conoce, ¿no? Humildemente hablando. Pero te quiero decir, los profesionales son profesionales cuando además tienen firma, lo son más porque suma en la comunicación. Ya no solo hace falta ser correcto
o estar delante del micrófono. Creo que hay que competir y para competir hay que comunicar y traspasar ese micrófono. Por lo tanto, estoy ajeno a esa discusión que en su momento medio leí. Creo que una persona que aporta personalidad y oficio y sabe cómo funciona técnicamente esto es indiscutible como alguien a quien, por ejemplo, estar escuchando o a quien contratar para que la escuche. Además, Pepa Bueno ha sacado un libro ahora que me interesa porque es una novela. Yo no sabía que ella escribía, que tiene un desastre de los que provocó ETA de fondo, el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza, y ya que me lo comentas, pues te lo comento como anécdota y voy a intentar hablar con ella. Y cuando empezaste en la radio hablaba antes de que era el momento del nacimiento de la frecuencia modulada, de esa que ahora está tan extendida y que es la que se usa, porque la onda media ya está en declive. Ahora, ¿cómo se vive este momento de gran cambio en la radio con la aparición de los podcasts, las radios digitales y todo? Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que las herramientas no deben tener categoría de fin, sino de medio, de herramienta. O sea, no por yo tener un mejor bolígrafo soy mejor escritor, ¿vale? O no por tener un bolígrafo que escriba más rápido o que le dure más tiempo la tinta, soy mejor novelista. Entonces, el podcast es una herramienta. Internet, en líneas generales, está lleno de herramientas, pero la radio sigue siendo la radio. Hay un tío o una tía que cuenta historias que deben ser veraces si tienes un mínimo de pundonor periodístico y que deben estar tan bien contadas que atrapen al espectador, o en este caso al oyente. Digo el espectador porque hay podcasts además como este que tienen imagen, ¿no? Esa es la clave. ¿Qué más da donde se haga? ¿Qué está haciendo la radio convencional? Hombre, intentando que esa herramienta de Internet, en sentido amplio, no le sea ajena. Ocupar también su espacio. La televisión o la radio a la carta en este caso no son más que eso. Formatear lo que suena de manera inmediata para que pueda ser escuchado cuando le interese por otro tipo de oyente o por el mismo oyente que sepa manejar las herramientas de Internet y pueda acceder a ello, ¿no? No es más que tratar de no estar ajenos, de que no te roben un poco, de que no te cojan el culillo, ¿no? Cogiendo el símil del consejero de Sanidad. Como medio, ¿no? De no quedarse única y exclusivamente en donde debe estar, pero también donde puede estar a medida en que esa tecnología ha ido avanzando y convirtiéndose en algo de uso cotidiano. Y precisamente hablábamos sobre esa radio con imágenes, que también ha sido una de esas grandes críticas. ¿La radio se debe poder ver o mejor mantener esa magia, ese espíritu del oyente que tiene que adivinar cómo es el locutor? El libro se debe poder ver. Cuando tú lees una novela, tiene que enseñártela a alguien convertida en una película, pues es inevitable, pero depende. La gran mayoría de los lectores de una novela, cuando la ven en el cine, suelen decir que le ha defraudado. ¿Por qué? Porque tu película te la haces tú. Y esa es una virtud de la novela. Bueno, pues es la gran virtud de la radio. La televisión te la hace el realizador. Es una manera de simplificar, ¿vale? Pero el realizador escoge cada plano. O sea, tú no ves por televisión o el cine, tú no ves lo que está ocurriendo allí, ves lo que te enseñan de lo que ocurre allí, el ángulo que quiere el realizador o que es capaz de coger la cámara que el realizador pincha, el aspecto del comunicador o la comunicadora que en ese momento está presentando a alguien, pero tú nunca lo ves todo, no lo ves entero, ves lo que te quieren ofrecer. En función de que esté mejor o peor elegido, será un programa que te interese más o menos, además de la suma de un montón de elementos, como decíamos antes. Pues la radio no es así. La radio tiene la capacidad de hacerte soñar su contenido. O sea, no lo ves, luego lo imaginas. Y eso, normalmente desde mi punto de vista, si la radio que se hace es buena, siempre es una virtud de ese medio. Pero no podemos evitar que se enseñe. ¿Qué hacemos? Si es que no podemos seguir contra el tiempo en el que estamos, ¿no? Entonces, yo prefiero hacer radio sin que se enseñe, pero asumo que a veces se enseña. Y ya que estamos hablando de la radio, vamos a hablar un poco del invitado. ¿Por qué empieza Domi del Postigo en la radio? Bueno, yo estaba estudiando Derecho y al mismo tiempo tenía un grupo de teatro infantil y al mismo tiempo estaba terminando arte dramático.
yo era un poco un quiojo de chuchería y lo sigo siendo. Nunca he sabido muy bien, siempre he estado buscando. Tenía 18, 19 años y me surgió la oportunidad de ir a hablar de lo que más me entusiasmaba, que era el cine y el teatro entonces, ¿no? Y entonces, pues, una compañera me cogió en su programa nocturno de la FM, Radio Cadena Española, y yo allí iba a hablar de cine y teatro, porque era conocido en Málaga, ¿no? Como persona que ya hacía eso, ¿no? Entonces, cuando de pronto me vi en el lado del entrevistado o del colaborador, me di cuenta que quería estar, igual que me pasó con el teatro o con otras cosas, ¿no? Cuando me vi en la butaca del teatro, yo me di cuenta que quería estar en el escenario. Y algo me decía que debía estar ahí o que valía para ello y que merecía la pena pelear para conseguirlo. Presenté una maqueta, era como antes se entraba en esto. Le presenté una maqueta al director y la maqueta me la ayudó a grabar un compañero de allí, que es un amigo hoy en día, y cuando el director la oyó, le pareció que yo podía cubrir algún tramo de esa emisora y me dio la mañana. A las 7 de la mañana yo abría con un programa que se llamaba Desayuno con Diamantes. Y me di cuenta que en la FM, y de 7 a 10 en esas 3 horas, de lunes a viernes, en realidad podía hacer casi lo que quisiera. Obviamente, con la responsabilidad que quienes venimos de la vieja escuela del comienzo de la radio tenías que tener. O sea, no podías ni decir son la 1:15. Sonaba el teléfono, te decían no se dice son. Y tú te quedabas muerto porque, o sea, cómo te lo decían y te estaban advirtiendo que hasta eso era grave e importante para quien hablaba por el micrófono. Porque siempre había alguien escuchando y una incorrección tuya dañaba toda la imagen de la cadena. Entonces, con esa presión fuimos aprendiendo y pensábamos muy bien qué hacer y cómo lo hacíamos. Bueno, pero por otro lado, nadie me dijo el programa consiste en esto, sino hazlo. Luego era un programa muy musical, hacíamos autocontrol, como estás haciendo tú ahora, con otros aparatos muy distintos, analógicos que tú sabes, o por lo menos te han contado. Y claro, yo metía mucha música, empecé a hacer mis pequeñas historias, metía efectos de sonido, a veces metía alguna entrevista y poco a poco fui, sin darme cuenta, haciendo un curso de radio intensivo de lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana, Desayunando con Diamantes. Ese fue el principio. De pronto se monta la radio pública andaluza al mismo tiempo que la democracia se va consolidando en este país. Era el año 80 y tanto. Quienes vivimos los 80, te aseguro que no es un rollo de abuelo cebolleta, vivimos una década muy potente, Carlos, muy potente, con muchas cosas que no se han vuelto a vivir, se han vivido otras, pero con la intensidad de aquellas se estaba transformando prácticamente el mundo en cierto modo, ¿no? Entonces, en esos 80 se forma la cadena autonómica, al mismo tiempo que inmediatamente después aparecen las cadenas privadas de televisión. Esto para alguien de tu edad tampoco le parecerá, dirá, bueno, pero eso fue un impacto, ¿no? Bueno, pues yo accedí porque me llamaron amabilísimamente quienes dirigían la primera Canal Sur Radio, pues fui llamado y entonces me contrataron para hacer ni más ni menos que un tramo además en cadena, que yo, claro, solo había hecho programación regional, que era lo máximo que había hecho hasta entonces, todavía no nacional, durante el verano de Radio Cadena Española y Radio Nacional, porque en el verano se iba casi todo el mundo de plantilla de vacaciones y nos daban a los nuevos, a los chavales de la FM, para rellenar la tarde o el tramo que fuera, ¿no? Pero claro, nosotros lo vivíamos como, ¡madre de Dios, me han dado Andalucía! Andalucía en programas de relleno de verano que sonaban un poco de otra forma, ¿no? Pero cuando me llama Canal Sur, me da Esta Tierra Nuestra, que era un programa de 3 horas, directo de 9 a 12 de la noche. De ahí me pasan a la tarde y me dan la tarde entera desde las 3:30 después del informativo hasta las 7 o las 8 de la tarde, lo que es el típico tramo de tarde, ¿no? En la radio. Y imagínate, aquello para mí fue, bueno, muy potente, muy potente. Pero es que de ahí, cuando se inaugura prácticamente Antena 3 Televisión y se formatean las mañanas en la tele, que tan solo se había atrevido a hacerlas y hacía muy poco tiempo, porque por las mañanas no había tele, no había emisión, televisión española, pues viene Hermida, que entonces sabes que era un comunicador con un peso formidable,
que nos imprimió a todos la manera norteamericana de catalogar la comunicación y al comunicador, que aquí casi no existía, y con ese sello pues montan las tardes en directo del fin de semana, un programa que duraba 5 horas cada sábado y cada domingo en directo. Y a lo mejor quienes fuimos llamados a formar parte del grupo de imagen, como él le llamaba, de esos presentadores, a lo mejor te tirabas 4 horas y media sin hacer nada poniendo caritas por si te pinchaba la cámara, pero tenías que estar 4 horas y media, casi hasta en los tramos de publicidad, poniendo la carita, porque como la cámara te pinchara y Jesús viera que no tenías la carita adecuada, también te caía la del pulpo. Con esa presión fuimos algunos aprendiendo en este oficio a hacer radio, a aportar quienes éramos, que es la fase siguiente, si tú tienes algo que aportar, ¿no? Hacer la radio con nuestra firma y luego hacer televisión. Ese es un poco el resumen muy somero, ¿no?, de lo que fue un poco ese abanico de inicio, ¿no? Y ahora que estás ya en una posición consolidada después de tantos años de carrera, todo lo consolidado que se puede estar en la radio y en la televisión, ¿cómo se le abre las puertas a las nuevas generaciones que estamos, bueno, me voy a meter yo aquí dentro de este abanico, estamos entrando en esta profesión? Bueno, pues es lo que debieran hacer efectivamente las personas que tienen la responsabilidad dentro de las cadenas de abrir esas puertas, ¿no? Yo lo intento hacer, entre otras cosas, por supuesto, estando encantado y dándote esta entrevista, que para mí es un honor. Por ejemplo, es una manera, ¿no?, de reconocerte. ¿Qué más? Pues intentando estar muy atento a lo que hace la gente a la que os pertenece ya prácticamente este mundo, ¿no? La gente que tenéis que construir definitivamente el futuro y que el presente ya es vuestro. Pues bien, o abriéndole la antena cuando hacen algo interesante, teniéndolo como invitado, o incluso entre mis colaboradores. Yo tengo alguna gente suficientemente joven, como sabes, si has oído generosamente el programa, entre mis colaboradores, y que tienen un rollo que está muy Bueno, pues es una asignatura interesante esa, que hay que, como sea, pero es una asignatura en todos los sentidos, Carlos Javier, no solo en los medios. Las generaciones a veces no tienen fácil la penetración una en otra, ese encabalgamiento natural de fichas de dominó que no deben tumbarse, sino que deben levantarse unas a otras para ir asumiendo la cadena lógica, ¿no?, de la sucesión, digamos, no es fácil en ningún aspecto. Pero, bueno, en la medida de lo posible, vosotros tenéis que empujar y las cadenas tienen que ceder. ¿Y están cediendo, por lo menos en Canal Sur Radio? Bueno, me pondrías ahora en hacer el análisis, ¿no? Yo creo que, hombre, yo veo colaboradores jóvenes, pero probablemente debiera ceder más. Yo creo que debiera ceder más. Las empresas consolidadas, y cuando tienen un carácter de empresa pública, tienen además también unas inercias creadas que no son fáciles de mover. Luego, por otro lado, la persona que tiene su puesto de trabajo, tú hablabas con buen matiz de que si aquí se puede hablar de consolidado, ¿no?, de ese participio. Es peligroso porque el oficio tampoco te creas que es moneda de cambio. Tú ahora empujas con mucha juventud, pero cuando tengas mi edad, yo tengo 56, probablemente intentarás que te derriben porque considerarás que todavía tienes algo que decir. Es una tensión compleja. Pero por eso digo, si quienes tienen la responsabilidad a la hora de programar, de abrir puertas y hacer que eso se vaya compaginando, lo hacen bien, pues evidentemente se producirá de manera natural ese compartir funciones y ese ir poco a poco solapando generaciones, ¿no?, que debe ser poco a poco. Yo creo que todo debe ser poco a poco, porque yo creo que tú me aportas mucho a mí, por ejemplo, como persona que está en el oficio, generacionalmente hablando, y creo que yo te puedo aportar desde mi experiencia también cosas a ti. Entonces, en ese sentido, bueno, espero que las personas que tienen esa responsabilidad puedan ir y deben ir abriéndoos la puerta sin que esa apertura de puerta suponga el destierro de quienes estamos todavía intentando dar guerra. Claro, un poquito lo que pasó, lo contrario que pasó con el ERE en Radio Televisión Española, que se apartó a mucha gente que todavía era muy válida. Lo estás diciendo tú, ¿no? O sea, y te parece, siendo tan joven, lo estás diciendo tú. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguna de esa gente que se apartó, pues a ti te aportaba. Quiero decir, eran comunicadores y periodistas que a ti te aportaban, ¿verdad? Entonces, cuando a alguien, una persona le aporta, a esto no se llega sin admirar a nadie. Hay que tener referentes, ¿no?
Entonces, para tener referentes, no pueden ser todos de 20 años, a no ser que sean los Sex Pistols y tú ser un jovenzuelo de aquella época en Gran Bretaña, ¿no? O sea, estamos hablando de comunicación y periodismo. Hombre, un mínimo bagaje, una personalidad clara y rotunda, el haberles visto ya cómo evolucionan, ¿no? Es lo único que te puede atraer a ti como seguidor o como persona que les respeta, ¿correcto? Bueno, pues efectivamente yo creo que se hizo muy mal. Aquello se hizo muy mal, pero bueno, se hizo. Y lo hecho está. Y un poco para volver a tu figura, ¿cuál ha sido el proyecto que más ilusión, por decirlo así, te haya hecho? En radio, en televisión. En las dos. En las dos. Bueno, yo en televisión me quedé sin hacer un proyecto al que le puse mucha ilusión y que tenía detrás a gente muy importante de la cultura de Andalucía, muy importante, y que generosamente lo avalaba. Y era como una especie de concurso tipo 1, 2, 3, Sí. pero para fomentar la lectura en la gente joven. ¿Vale? Interesante. Estaba constreñido al mundo de la literatura y todo lo que podía aportar. Porque te insisto, yo no hablo de libros, yo hablo de lo que en ese libro se cuenta. Porque si hablo de libros hasta yo me aburro. No, a mí me interesa quién era el pirata o de quién se enamoró aquella chica y por qué, o cuándo matan a aquel tipo. ¿Me explico? Eso es lo que me interesa y eso está dentro del libro. ¿Vale? Entonces, en ese sentido y con esa manera de entenderlo y de entender la cultura en general, intenté formatear, y lo tengo por ahí guardado, después de mucho pasarme y pisarme televisiones, intenté formatear un programa que fuera muy entretenido, con tensión de concurso, ¿vale? Y de equipos y equipos, que implicara además a muchos centros escolares y de gente adolescente y joven, y no lo conseguí. Mira que yo lo veía claro, pues no hubo manera, nadie me lo quiso. Ese proyecto no lo conseguí. También lo intenté. Hubo una persona en una consejería de cultura de la Junta en un momento determinado que se interesó mucho por él, pero luego en Canal Sur, las personas que en ese momento detentaban Canal Sur, pues no pensaron que si yo estaba ahí, que desgraciadamente durante muchos años no quisieron que estuviera, pues no salía adelante. Y luego también estuvieron a punto de cogerlo en Televisión Española, un director general que no duró demasiado. Yo tuve la suerte de poder hablar con ese director general, pero duró poco desde que se enamoró de ese proyecto y entonces el siguiente pues ya acceder otra vez a él, empezar otra vez de nuevo. Al final no se hizo. Y en radio, yo cada programa que he hecho, Carlos Javier, de verdad créeme, y ojalá que eso traspase al oyente. Yo cada programa que he hecho y cada programa que hago, bien sea por encargo, porque tuve la posibilidad de decidirlo y elegirlo yo, cada programa que hago me entusiasma e intento imprimirle entusiasmo. No sé si ese entusiasmo se nota y si funciona en positivo, pero es que es verdad. O sea, yo ponerme delante de un micrófono es que ya noto las cosquillas, ¿no? Es así, sea como corresponsal, sea como reportero en la calle, o sea un programa de Semana Santa, o sea un programa de cine, te digo programas que he hecho, ¿no? Y formatos que he asumido, sea un programa de fin de semana, sea a la mañana, sea un programa de madrugada, sea a la tarde. Todos los que he hecho han sido proyectos fantásticos que me han estimulado mucho y me han emocionado. Y volviendo un poco sobre la respuesta sobre el programa de televisión, estuviste vetado en Canal Sur, ¿has dado a entender? Bueno, sí, 21 años. Sí. ¿Motivos políticos o por alguna situación en la empresa particular? Mira, yo sé, hablar de uno siempre tiene como mucho, con suerte, el 50% de credibilidad. Entonces es un problema. Imagina que te hacen algo que no está bien y no puedes defenderlo tú porque todos pensarán que lo que estás defendiendo es o callando algo que justificó lo que te hacen o que eres políticamente adscrito a los que no te lo hacen, ¿vale? Es muy fácil etiquetar. Entonces, cuando te ocurre eso, que no debiera ocurrir nunca, la peor enfermedad de una democracia, de un Estado de Derecho, es el sectarismo, lo practique quien lo practique. El sectarismo es lo que caracteriza fundamentalmente las dictaduras.
y que un Estado social y democrático de derecho, como dice nuestra Constitución, que es España o cualquier otro país democrático, lo practique, aunque esté en la condición humana ese y otros defectos, a mí me parece letal. Entonces, incluso tu pregunta, me fui dando cuenta con el tiempo, debiéramos olvidarla. Quiero decir, no debe haber motivo para tachar a alguien o apuntarlo en una lista negra, porque si no creemos que hay motivo para hacerlo. No sé si me explico. Sí. Y no, si alguien es un profesional mínimamente reconocido, debe tener derecho a intentar trabajar en un medio. No te digo el derecho a trabajar en ese medio per se, pero sí derecho a intentar trabajar en ese medio y a salir, si hace algo que sea interesante, a salir. Bueno, pues efectivamente durante 21 años eso se produjo. Lo que no quiere decir que porque después de una inercia de demasiados años de democracia con un partido único, que da igual que fuera el PSOE, en otras comunidades ya van cerca del mismo tiempo, por ejemplo en Castilla y León está el PP, ¿no? O sea, esa inercia legítima porque salían por los votos, pero cuidado con el ciudadano a la hora de asumir que no puede cambiar jamás de voto pase lo que pase. Eso genera una democracia torpona que esclerotiza y fomenta las peores inercias de quienes se mantienen en el gobierno, como dijo Alfonso Guerra con fortuna divertida en su momento, aunque pongan a una cabra de candidato, ¿vale? Eso cuando pasan demasiados años y sigue siendo así, obviamente alimenta las peores inercias. Y eso, en cierto modo, es lo que pasó y parece que eso es lo que ha cambiado cuando se ha producido un cambio de gobierno. Eso no quiere decir que este gobierno que está ahora deba ser bien juzgado por ello. Será juzgado por lo que haga en los años que consiga estar como gobierno andaluz, ¿de acuerdo? Pero es verdad que hasta que no ha habido un cambio, al menos yo no he sido llamado para que me propongan poder hacer algo de mi trabajo en Canal Sur. La parte buena es que cuando no eres una persona fija en una estructura laboral y no tienes patrimonio y tienes que salir adelante, pues obviamente esa lucha por salir adelante te pone en situaciones, países, ciudades y formatos de trabajo en las que nunca habías pensado estar. ¿Vale? Entonces, algunos de los viajes que hice por supervivencia a lo mejor no los habría hecho nunca. Algunas de las cosas que escribí probablemente no habría tenido un medio para escribirlas nunca porque a lo mejor habría estado siempre en Canal Sur, de acuerdo, haciendo programas o produciendo o lo que sea y no, etcétera, ¿no? O sea, la vida de uno es la vida de cada uno y en la mía esa circunstancia que para mí fue nefasta y que me hizo mucho daño y algunas personas que querían trabajar conmigo y que me proponían cosas que luego eran vetadas cuando llegaban, evidentemente les hacían daño y que me hizo irme de mi tierra, pues todo eso trajo también cosas buenas, ¿vale? Que también me han formado y que quizá yo pueda aportar también al espectador, al oyente o a quien me lee en prensa cuando lo hago. Y bueno, ya ha pasado ese veto, ya está otra vez en Canal Sur Radio. Y hablaba antes de las cosquillas que se sienten antes de ponerse delante del micrófono. ¿Cómo es Domi del Postigo un sábado y un domingo a las 9 menos 5 de la mañana, 5 minutos antes de empezar su programa? Pues mira, un tío que está haciendo pipí. O sea, eso es lo que hago siempre, 5 minutos, además 5 minutos, 5 minutos, digo, vamos a hacer pipí, y no porque tenga ya la próstata con problemas graves, sino porque es como una forma de decir, vamos a entrar lo más listo posible, lo más preparado posible, ¿no? Que nada te condicione a la hora de conectar, ¿no? Y por supuesto, estoy levantado desde las 5:30. Entonces, claro, estoy ya bastante activo. Aunque tenga sueño, pero estoy bastante activo. Además, tú has visto el chiquitillo ese que se metía antes de empezar. Bueno, pues es que claro, es que yo soy padre abuelo, es que tengo niños pequeños. Entonces, es que eso quien los tiene lo sabe. Yo no sé si tú tienes hijos. No, supongo que no. Claro. Bueno, pues si los tienes, alguna vez te darás cuenta lo que es criar. Y eso también te mantiene molío, pero muy alerta, muy alerta. Entonces, Domi del Postigo, 5 minutos antes de entrar, es un individuo que lleva con sueño eterno desde hace años, pero que ya se ha levantado hace horas, que se ha leído en la medida de sus posibilidades todos los periódicos y que ha escrito esas entradas que a algunos os gustan o no sé si es tu caso, pero yo recibo
muchos inputs bueno, pues ese es el Domi del Postigo, que se pone 5 minutos ahí y que le dice a la compañera cuando le dice, bueno, Domi, te quedas con los trastos, ¿no? La compañera de la redacción de informativos que acaba el informativo a las 9, pues es ese Domi del Postigo el que se sienta, ¿no? Y pues yo creo que para acabar hay una pregunta que siempre hago a las personas que están en la radio y que están sobre todo en la radio autonómica o la radio local. ¿En qué otra parte de España haría radio autonómica? Es una pregunta muy bonita y además muy interesante. Bueno, yo sin duda en Madrid, porque he vivido años en Madrid, conozco Madrid y por eso sabes que tengo esa sección los domingos que se llama Novena Capital, y miro a Madrid, porque Madrid es mi ciudad también. Entonces, sin duda lo haría en Madrid. ¿En qué otra comunidad autónoma? Hombre, hay una muy interesante que sería Cataluña, por las pulsiones que en Cataluña, bueno, pues persisten, ¿no? Y probablemente como reto me gustaría hacerlo en Cataluña, sí. Sería casi imposible, ¿no? Porque las comunidades donde hay un gran nacionalismo además no te van a recibir, ¿no? Es otro problema. ¿Y algún punto de Andalucía puede ser el monumento típico, calle desconocida, algún lugar de Andalucía más conocido o más perdido en el que te gustaría un día irte y hacer tu programa Días de Andalucía? Sí, bueno, yo te podría decir un rincón de cada provincia, o sea, de cada capital, y probablemente algún rincón también de cada provincia, ¿no? Porque entre las muchas cosas que en todos estos años uno ha hecho, pues durante muchos estuvo a hacer reportajes, muchos reportajes, 300, 400, 500 reportajes para televisión sobre Andalucía, sobre cosas de Andalucía, reportajes de 5 minutos. Entonces, me la conozco y algunas la he vivido. Pero hay rincones en Andalucía donde, bueno, por ejemplo, a la caída de la tarde, el Bajo de Guía en Sanlúcar de Barrameda, para mí es especial. Por muchas cosas está además cargado de recuerdo y era un sitio donde yo me refugiaba mucho, ¿no? Sanlúcar. También hice televisión allí. La primera vez, creo recordar, que se hizo un programa diario en un formato que hizo Canal Sur Televisión en el 90 y tantos, que se llamaba Ventanas de Sol, que fue muy exitoso, que fue así muy potente, ¿no? Ese podría ser un sitio, pero créeme, para no largarnos, que te podría decir bastantes. Y la última pregunta siempre es la mía y siempre a los estudiantes de periodismo se le hace esta pregunta. ¿Tú qué le preguntarías a un periodista? Pues yo ahora voy a cambiar la pregunta. ¿Qué le preguntaría a un estudiante de periodismo? Para ti, ¿qué es ser periodista? Porque un periodista es un reportero de guerra, pero a veces también un periodista es el que recoge las bragas de la basura de la casa de Isabel Pantoja para dar una crónica infame, ¿no? Un periodista también es la persona que está haciendo lo que tú estás haciendo. O alguien que es especialista en cualquiera de los géneros literarios, periodísticos, ¿no? Que sabes mejor que yo, que son la entrevista, la crónica, el artículo de opinión, la noticia, en fin, cualquier género. ¿Qué es para ti cuando tú piensas en ejercer la profesión o el oficio, que además te advierto que es una manera de vivir, no solo un oficio? ¿Qué es para ti? ¿Qué periodista quieres ser tú? Dejaremos esa pregunta al aire por si alguien no la quiere responder en nuestras redes sociales o en los comentarios a este podcast. Pues Domi del Postigo, muchas gracias. Para mí ha sido, hablo personalmente ya, un honor porque te sigo desde hace muchos años, desde La Vivir que son 2 días de Andalucía, en la cadena SER. Era yo pequeño, pero ya te seguía en los fines de semana de la SER y ahora en los fines de semana de Canal Sur Radio con Días de Andalucía, de 9 de la mañana a 11. Así Días de, acuérdate, perdóname. Días de. Siempre tenemos con el nombre todo el mundo. Días de Andalucía. Ojalá que consigan ser días de en un verdadero desembarco hacia vosotros y de vosotros hacia mí, claro. Pues Domi del Postigo, muchas gracias y feliz Día Mundial de la Radio también para ti. Feliz Día Mundial de la Radio, compañero. Un placer, de verdad, muchas gracias. Pues esa era la entrevista con Domi del Postigo, a quien le volvemos a agradecer que haya estado con nosotros, que haya querido ser parte de este especial Jaque Mate Día Mundial de la Radio. Primer Día Mundial de la Radio que vivimos juntos en el micrófono, porque el año pasado no estábamos ninguno en la radio, que yo recuerde.
Este es el primer año. Pues sí, Efectivamente. ya 10 meses ya. vamos copando ya ciertos objetivos y un tiempo ya bastante largo. Y parece que fue ayer cuando tuviste la idea, Carlos. Antonio, Parecía ayer cuando nos confinaban, ¿no? De repente teníamos que es verdad. buscarnos algo para hacer. Porque en el Efectivamente, fondo es cuando nace este proyecto del confinamiento. exacto. Al final las situaciones extremas tienen cosas positivas, aunque a nivel global los efectos positivos tarden mucho tiempo en llegar si es que llegan. Oye, lo único bueno del confinamiento ha sido esto, ¿eh? Yo Bueno, creo pero que sí. además de verdad, de hecho sí, es cuando hay plagas, cuando hay epidemias, suele haber este crecimiento de creatividad, de producción, etcétera. O sea, es algo histórico. Sí, yo creo que el tiempo libre también es algo muy goloso y que a veces te lleva al tedio y a veces te llega pues, a ser bastante activo. Yo tengo dos recuerdos buenos del confinamiento. Uno el surgimiento Ujú. de este proyecto y otro que terminé el TFM. Si no Hombre, hubiera tenido esos 3 meses, 4 meses, probablemente no hubiera dedicado tanto tiempo. Incluso la presentación del TFM también fue una aventura, pero bueno, teniendo en cuenta que ya estamos bastante acostumbrados a manejarnos con este tipo de tecnología, pues no fue tan complicado. pero que fue virtual la presentación del TFM, ¿no? Sí, vamos, Hombre. Y yo con, me reuní con Claro. dos profesores que estaban a ver, me separados, uno en su imagino. casa y otro en la suya, o sea que... Y con lo torpe que, a ver, esto que no se entienda mal, pero con lo torpe que, así, que siempre has dicho ser, Sí, sí, ¿cómo lo sí, llevaste? pero radicalmente y ratificó eso, lo soy, lo que pasa es que a base de palos pues hay que aprender, ¿no? Emisoras de España, Ángela está buscando puesto como técnico de sonido. No, estoy buscando Emisoras un de España. profesor, En la Antonio, el mesa de mezcla. profesor. un profesor Antonio tiene una experiencia como técnico de sonido en este programa, porque Bueno, lo hacemos entre Antonio y yo. Antonio siempre que hay directo lo hace él y yo intento hacerlo yo. Y tiene una experiencia apañada, hombre, eso va todo para el currículum. hombre, esto luego para el currículum. hombre, y teniendo Y en cuenta que hay que ser un hacha con la tecnología, yo creo que ustedes ya tenéis bastante terreno ganado. La que se tiene que poner las pilas aquí soy yo. Pues sí. podéis votar en Twitter nuestra encuesta si queréis que a partir de ahora Ángela sea nuestra técnica de sonido. Venga, a apoyarme. Entre todos los votos sortearemos un ordenador. Es broma, no lo vamos a sortear. Pero yo creo que siempre, a mí me pasaba, vosotros sois más viejos que yo, esto que no se entienda como algo malo, ¿eh? Cuidado, sino que tenéis más experiencia que yo y tenéis más vida recorrida que yo, pero y a mí siempre me hacía un poco ilusión cuando escuchaba la radio y la televisión, decía, algún día estaremos ahí, algún día seremos nosotros, y aquí estamos, ahora somos nosotros. Desde un sitio muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito, pero ya Exactamente. estamos. Ya nos falta tener, digamos, como esa radio, tener esa repercusión, tener esa gente detrás. Hombre, este año Pues lo vamos a sí. conseguir. Es un Creo que buen, estamos haciendo méritos por lo menos, la verdad. hombre, méritos no, a ver, esto es trabajo. O sea, la gente que piense que esto se lo regalan, uno de los mitos que siempre hay sobre esto es, eh, bueno, pues este hombre llega aquí, se sienta a los 5 minutos y está hablando ya todo el ratito. No, no, esto tiene un trabajo detrás. El equipo del programa hace un gran trabajo detrás y bueno, yo lo voy dirigiendo, molestando y todas las cosas que se hace uno como un jefe. Pero el trabajo está. Entonces, esto es luego que nos quieran, que nos respeten y que nos escuchen y que nos sigan y que confíen en nosotros y que nos fichen en algún medio importante, porque siempre quieras que no, nos dará más visibilidad. Hombre, Hombre, eso es una obviedad. Aunque hay que decir que aquí hay algunos que ya ha estado aquí en sitios importantes, ¿eh? ¿Verdad? bueno, sí, Efectivamente. va a parecer que soy aquí Carlos Herrera Hombre, no, no, no. o Carlos Iñaki Herrera no que era. Gabilondo. No, Carlos Herrera no que era la competencia. Alsina en todo caso, que. Bueno, Es que bueno, competencia son todos ahora mismo. bueno, ya, ya. Pero para el que no lo sepa, que Antonio estuvo el verano en Onda Cero Huelva y hacía el informativo local, que yo te escuchaba todos los días. No me enteraba de nada, pero te Informativo y escuchaba. magazine, eran las dos cosas lo Bueno, que sí, nos pero que repartíamos. tú lo presentabas Bueno, con eso un compañero mío. fueron dos veces cuando ya estaba, digamos, un momento más duro de vacaciones en agosto, que no hay ni rueda de prensa, que están de vacaciones hasta en el ayuntamiento.
Y sí, la verdad es que fue muy guay eso, que me dejaran, más por cuestiones de necesidad y por cuestiones de, bueno, pues ya que estamos, vamos a probar a ver qué tal. Pero la An- verdad es que muy contento. pero Antonio, tú tienes que saber venderte. Tú y no, Sí, Onda Cero sí, confió en mí. lo hizo, lo hizo. Quiero Fueron a decir, buscarme a mi casa, me ofrecieron un contrato millonario, todo bueno, eso. millonario no fue precisamente. Bueno, no Pero sí, hombre. el periodismo para enriquecerse tampoco es el mejor trabajo, ¿eh? Ya te lo digo yo a ti. Bueno. Así que bueno, a ver, Jorge Javier Vázquez era millonario, pero la mayoría no. Bueno, Sí, sí, no, esto, pero es una cosa que da mucho, mucho gustito cuando te toca hacerte un informativo, estás ahí toda la mañana preparándotelo, y aunque sean 10 minutillos o incluso menos, el hacerlo y quedarte así con ese buen cuerpo, de verdad es que está muy bien, ¿no? Es decir, he sido capaz de hacerme esto yo solo. Cuando uno está joder, empezando, es una cosa que está bastante guay. mira, pues eso está bastante chulo. Y algo más quería comentar. Ah, sí, vosotros sabéis que siempre hago una pregunta a la gente que invitamos, sobre todo cuando son periodistas o gente del medio. ¿Desde dónde os gustaría hacer radio y por qué? Bueno, yo aquí podría un poco tirar ya por lo que planteé antes del escaparate en la calle, ¿no? Que yo creo que Ujú. eso Eso está puede guay. ser muy interesante e incluso podría dar pie, ya en un tiempo post-pandémico, a un tipo de formato en el que poco menos que gente que vaya por la calle las metas ahí dentro y empieces a hablar con ellos de la vida, ¿no? Que también puede ser algo interesante. Convertir, pues, una radio poco menos que una peluquería en la que entre la gente a charlar de sus cosas. Cadena Ser, Cadena Cope, Onda Cero, Radio Nacional. Como enteréis que nos plagiáis la idea, no tenéis calle para correr. Primer aviso. Bueno, esa Hombre, yo, práctica. Seguro que en algún país, en algún lugar del mundo existe eso ya. Seguro. Ángela. yo estoy muy a favor de eso que plantea Antonio, básicamente porque a mí, por ejemplo, la figura de Jesús Quintero, esas entrevistas me encantaban. Y de hecho, de vez en cuando también las recupero y las busco para vérmela de nuevo porque creo que ese formato es muy, 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 muy acertado. El hecho de hablar con una persona que evidentemente eran invitados de renombre, ¿no? De nuestra sociedad, no eran personas comunes, pero lo que plantea Antonio es también muy, muy, muy curioso y sería bastante interesante porque yo creo que hay que hablar plenamente con los ciudadanos y hablar con ellos y preguntarles a ellos directamente sobre cosas que no requieren un conocimiento tan burocrático, tan esquemático, tan objetivo y preguntarle, por ejemplo, qué sienten con respecto a este tema, qué piensan. Ujú. Y ahora, eso está muy bien. A ver, a mí los sueños me gustan mucho, pero ahora algún monumento, alguna playa, alguna ciudad especial, algo así, que os gustará hacer. Mm. Yo tengo dos en concreto en mente, una es Barcelona y otra es País Vasco. Muy bien. ¿Y tú, Antonio? Pues la verdad es que no sabría qué decirte, hombre. Hacerlo así de un lugar loco. Pasa que, hombre, hacerlo de la playa, eso ya de pie pienso únicamente con el tema viento, tema sonido ya es complicado, pero sí, hacerlo en rollo en un monumento, ese tipo de programitas que hacen a veces algunas radios, eso tiene que estar bastante guay, ¿no? De yo qué sé, subirte o hacerlo incluso desde la Catedral de Sevilla o subirte por ahí arriba a una torrecilla, ese tipo de cosas tiene que tener su puntillo. Aunque yo creo que Antonio. me conformo con poco, la verdad. Antonio, esto hay que organizarlo en Jaque Mate. No podemos pasar más tiempo. Yo La me pandemia, conformo el al COVID no, estilo, sí. el COVID no existe para esto. Bueno, ahí efectivamente. No, yo en el fondo me conformo al estilo Radio Cable, al estilo Fernando Belín, de una guardilla en mi casita en pijama haciendo radio. Yo creo que eso también tiene su puntillo, más allá de subirte encima de una torre a hacer un programa. Pero eso ya es lo que ya estamos haciendo. Yo estoy en pijama ahora mismo y estoy aquí tan a gusto en mi escritorio Por eso, hablando de la vida. viviendo el sueño. Fernando Berlín ya eres. Bueno, ojalá. Bueno, no, porque luego te fichan de Radio Cable y te vas con ellos. Y no. Pero Hombre, bueno, no te digo yo que no te digo yo que si me lo Uy, soñara uy, uy, no me lo uy, 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 pensaría. uy, 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 uy. Se rompe el equipo. Bueno, nosotros más que Radio Cable somos Radio Patio de aquí no quien viva, pero bueno, aquí estamos echando el rato. Eh, ¿Algo más quería contar? No lo sé, se me ha olvidado. Esto es radio improvisada, entonces
Tampoco podemos pretender que seamos perfectos. La magia del directo. La magia del directo grabado, porque iVoox, la aplicación esta del iVoox no nos deja hacer directo que yo sepa. Pero Bueno, bueno, el directo en rigurosísimo diferido. ahí, esto en algún momento fue directo. Pero bueno, radio con público a mí también me gustaría hacer. Me causa curiosidad eso. Fíjate. Sí, 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 sí. eso también, por lo menos para ver cuáles son las impresiones que te da el hecho de estar hablando y tener personas delante, cosa que rompería completamente con lo que es la radio, ¿no? La gente abucheando y todo. Bueno, es legítimo también, te quiero Sí, también. decir. Es una emoción. Bueno, pues nada, a ver, esto estará guay el año que viene, a ver dónde estamos. El 13 de febrero de 2022, ¿dónde estaremos? ¿En Jaque Mate todavía? Ojalá que sí. ¿En algún sitio con más éxito? Pues también. Ambas cosas son válidas. ¿Nos habrán expulsado del país por alguna cosa que hayamos dicho? Ojalá. Pero bueno, lo veremos el año que viene. Jaque mate desde Andorra, En próximamente. el exilio. Jaque Mate en el exilio, como Puigdemont y Ojalá. Rubio. Pero desde Andorra. Pero bueno. Oye, una cosa os quiero decir. Ha sido un gusto compartir todos estos meses. Casi un año ya, ¿eh? Vamos a hacer casi un año. Ese que hay que hacer fiesta el día del año. Casi un año y ha sido un gusto compartir este año con vosotros. Eso, totalmente. Ángela, Sí, la verdad que ha sido está siendo una experiencia bastante sorprendente. Yo sigo con mi deseo de que tengamos ya un estudio más o menos pequeñito, como sea, para darle un poco de otra dimensión a este proyecto. Es de verdad lo que me perturba en la cabeza. Pero bueno, todo llegará. el plan de ocupar un estudio de radio, ¿cómo va? Emisoras de Sevilla, prepárense que se vienen los ocupas. Ahí. El plan está tramándose en mi cabeza desde hace ya algún tiempo. Pero bueno, Además, ya tenemos, de ahí a que llegue tardará un tiempo. es que ya tenemos hasta la víctima diseñada. Lo que pasa es que no vamos a decir quién es para que no nos denuncien, pero ya Correcto. tenemos hasta la emisora Sí, pensada. sí. Y además tampoco ha habido muchos competidores, ¿eh? Está bastante claro cuál será la sede predilecta. Hay quizá un poquito de inquina en la elección, ¿puede ser? Un poco no, bastante, pero bueno. En fin, esto es humor interno que la gente no entiende, pero bueno. Luego nos llegan las amenazas de muerte que nos llegan a los comentarios de iVoox. Normal. Uf, me encanta. Estoy deseando que me manden otro comentario doliente. No, En pero fin. al troll se le hace ayuno obligado. Lo espero, No se lo le da de espero. comer. Hombre, ya que nos buscan para insultarnos, ¿para qué le vamos a decir que no? Hombre, son bienvenidos, por supuesto que sí. Pasen y vean. O sea, que tampoco esto es la cadena ser que la encuentra en un momento. O sea, ya No, que nos no. buscan para insultarnos, no les Eso vamos a decir tampoco que no, ¿eh? forma parte del entretenimiento. Y de toda la vida informamos y entretenemos, por lo tanto, es un 2 por 1. Bueno, qué ratico echamos. Y mañana tenemos directo a partir de las 8 menos cuarto en Twitch. Jaque mate especial de la elección en Cataluña. Hoy es jornada de reflexión, sábado y jornada de reflexión. Maravilloso todo. Lo hemos pasado muy bien en este ratillo. Y mira que hemos dicho de media hora de hablando nosotros. Yo creo que no hemos pasado de tiempo de largo. En fin, qué manera de hacer ridículo, pero bueno. Como siempre. Como siempre, eso también es verdad, como siempre. Pero bueno, hoy me quiero despedir pues recordando a toda la gente que escucha la radio, a toda la gente que la hace, que no somos nosotros los únicos. ¿Qué pasa aquí? Que no se lo hemos inventado la radio. Nosotros estamos aquí desde hace casi un año viviendo de lo que otros han inventado. Así que muchas gracias a todo el equipo, a los que han estado, a los que están y a los que pues espero que estén, porque espero que este proyecto sea largo y duradero, y que sobreviva a nosotros. Sobre todo eso, que luego venga otra gente, le aporte nuevas miradas y que Jaque Mate dure muchos años, tantos como informe semanal por lo menos. Y nada, pues a todos los oyentes que tenemos, muchas gracias. Esperamos haberles sido de utilidad durante algún momento de este casi año. Si no, pues tampoco vamos a cambiar ahora. O sea, esto es lo que hay. Si les gusta bien y si no, también no. Y siempre intentamos ir mejorando, ir cambiando, ir siendo diferentes y
ir aprendiendo, que es lo importante en la vida. La radio sirve para aprender. Yo he aprendido bastante haciendo este programa, ya no solo de cómo se hace un programa de radio, cosa que no sabía cómo se hacía hasta que yo llegué a hacer esta idea, pero sino también de temas que hemos tratado en este programa. Así que ha sido un gran aprendizaje gracias a todos los compañeros que he tenido que me han ayudado bastante, porque la radio no solo la hago yo, lo hace todo el equipo. Y nada, y poco más, algo para despediros, Antonio, Ángela. Pues eso, que la radio es todo un equipo, no solamente el que hable, que también eso hay que recordarlo, ¿no? Que es toda la gente que está detrás en esas redacciones, todos los técnicos que hacen que todo vaya bien y no solamente, pues, muchas veces caemos en ese error de pensar que la radio es, pues, esa voz famosa que conocemos ya y que suena siempre, ¿no? Sino que hay un gran equipo siempre detrás. Ángela. Pues sí, la verdad que la radio no se mueve sola, efectivamente es algo, es el resultado de un conjunto de esfuerzo y de voluntad de todos los que la quieren hacer y la pretenden hacer bien, que esa es otra también cualidad que tiene que distinguir no solamente a la radio, sino cualquier medio de comunicación, esa voluntad de hacer buena radio, hacer buen periodismo, de hacer buen entretenimiento o de directamente tratar en cualquier tema de manera individual en un podcast. Por lo tanto, ya que se hacen las cosas, hay que hacerlas con la mejor intención y, por supuesto, importante es la voluntad y las capacidades técnicas son inestimables también porque por ejemplo, sin internet a día de hoy sería muy poco probable que se hicieran las cosas que se pueden llevar a cabo. Y sin el esfuerzo de esas personas que se ponen como Antonio a editar, a buscar cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, a Carlos a pensar los temas y la duración de las sesiones, entrevistar a este, a tal, a cual, verás, es un tiempo que vale oro aunque no sea remunerado, que ya lo será, ¿no? Pero que por lo menos estamos en camino de hacer buen trabajo en el caso de que se nos dé la oportunidad, que espero que sí. Y si no, siempre nos quedará el McDonald's para trabajar allí. Ahí Y está, esa es la que, actitud. ay. Y que viva la radio siempre, viva este medio tan mágico, este medio tan ilusionante, que aquí estaremos hasta que la televisión nos fiche y nos dé más dinero. No, este es un medio que es vocacional ante todo. Y que viva el equipo de Jaque Mate, que viva todos los oyentes, que viva todo. Y que, como siempre, me despido. Y hoy tiene más sentido todavía que sigan disfrutando de la radio. Hoy más que nunca, hoy especialmente, pero siempre hay un locutor, siempre hay un equipo preparado a hacer un buen trabajo, así que siempre tiene que estar la radio encendida. Muchas gracias a todos, sigan disfrutando de la radio, nos vamos a encontrar ya mañana en formato vídeo, eso no será radio, eso será en todo caso televisión, con las elecciones en Twitch. Y el lunes, con el formato habitual de Jaque Mate, con la sección de política, deporte, el jueves la cultura, el sexo, más deporte, sucesos, todo en Jaque Mate. A todos ustedes, muchas gracias por estar ahí. Hasta